como les dije al principio, yo soy un acérrimo de la tecnología y hace más de 10 años arranqué con la tecnología láser a aplicar a mis pacientes y hoy estamos acá con una persona muy especial porque es quien me introdujo en este mundo tan impresionante que causa tantas cosas en los pacientes y que fundamentalmente aliviana no solamente nuestra tarea diaria, sino el beneficio que produce a los pacientes postquirúrgicos en mi caso, pero quiero que hable el señor Martiniano Franceschetti. ¿Cómo andás, Martiniano? Hola Mariano, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Gracias por estar acá. No, un placer como siempre poder compartir un poco de tecnología y con vos, que ya sos como un hijo para mí. Me acuerdo aquel día que me dijiste, te voy a adoptar como un hijo, hace 10 años atrás, y mirá cómo estamos hoy acá. Bueno, podemos hablar de padre a hijo entonces. Bueno, padre, vamos a hablar. A ver, Martiniano, tenés muchos títulos, lo cual no vamos a hablar de eso, pero sí sé que sos el pionero, no solamente de acá, Argentina, sino de Latinoamérica y de América en sí. Cuando vos trajiste tu primer láser acá, ¿qué diferencias brevemente me nos podés comentar? Porque la gente pregunta, hay un láser, hay 2 láser, hay 3 láser. Y hoy la tecnología en estos 3 o 4 años últimos ha cambiado tanto. Ni hablar cuando empecé yo, ni hablar cuando empezaste vos. Entonces, y que hoy en vez de usar equipos de láseres, usamos equipos de LED. ¿Cómo es eso? Bueno, arranca un poquitito a contar brevemente un poco la historia resumida. Bien, vamos a tratar de hacer un poquito de historia de 30 años en 3 minutos, Ahí 2 está. minutos y medio. Cuando arrancamos con la tecnología láser en el mundo éramos 5. Un alemán, el doctor Norbert Gurner, que desafortunadamente falleció de COVID, fue profesor tuyo. Profesor mío. Un inglés, Steven Parker. Hablamos de un español, que es Tony España, Alberico de Vinicenti, y un indio con plumas, así como me hablaban a mí, porque venía del sur de América, de Argentina, un lugar para el mundo del láser totalmente inhóspito y perdido. Los primeros láseres que existen en el mundo son los láseres de cabo, ¿se acuerdan las turbinas? Láseres solamente para hacer caries, sin torno y sin anestesia. ¿Y qué hacía Cabo? ¿Por qué Cabo empezó a decir, bueno, hago láser? Y porque, ¿qué es lo que quería Cabo? Cambiar la historia de la odontología. Ellos hicieron las mejores turbinas que existen y siguen haciendo las mejores turbinas del mundo, pero querían tener una turbina láser, algo que no provocara dolor en el paciente y que fuera sumamente rápido. Acertaron con uno, no había dolor en el paciente, pero era sumamente lento. ¿Qué traigo de esa historia? Traigo lo que es hoy la odontología láser. La odontología láser podemos decir que fue evolucionando con los láseres de Herbio, láseres muy caros, muy costosos, muy grandes, muy armatotes, gigantes. Siguen costando lo mismo que hace 30 años atrás, entre 70 y 80 mil dólares. La gente pregunta siempre, ¿cuál es el costo? Ese es el valor de un láser de Herbio. El abuelo de los que todos los láseres utilizamos. Perdóname, hoy. ¿y qué hace un láser de Herbio? Un láser de Herbio sirve para trabajar tejidos duros y tejidos blandos. O sea, ablaciona no solamente la encía, sino que te hace la exéresis de una caries. Te hace un agujero en una caries, llegás a una exposición pulpar sin una gota de anestesia, podés colocar un implante con láser preparando el lecho óseo, podés hacer una ostectomía o una osteotomía, es decir, es un láser múltiple. ¿Y por qué yo elijo un láser de Herbio? Si a mí me gusta, por ejemplo, cirugía. ¿Por qué yo, cirujano, elegiría un láser de Herbio? Lo primero que vas a elegir con un láser de Herbio es la precisión, la mínima invasión y sobre todo con un Herbio la esterilización de lo que estás tocando. Podés colocar un implante y no dar una gota de antibiótico, teniendo en cuenta que lo que estás tocando de ese tejido óseo o de esa caries a una exposición pulpar está totalmente descontaminado y esterilizado. Perfecto. Ahora, yo la verdad que no me quiero dedicar a... Mariano no se quiere dedicar a la cirugía. Me quiero dedicar, no sé, a tratamientos de ortodoncia, a tratamientos de ATM. ¿Qué disponibilidad hoy hay en el mercado? Porque la verdad es que hoy tenés un montón de equipos que, entre comillas, dicen que hacen lo mismo. Algunos dicen aumentan las longitudes de onda. ¿Qué significa que tenga una longitud de onda, 2 o 4? ¿Qué? ¿Es válido que algo que tenga 4 longitudes de onda pero que no tenga la potencia ideal para eso? ¿Cómo? Explícale un poco. Vamos a hacerlo fácil. Hay un gran desconocimiento del láser y estamos en manos, como decimos siempre, de las industrias y de los vendedores. Cada uno defiende su terreno. De hecho, los abuelos de los láseres actuales se llaman láseres de neodimio y halo, que fueron evolucionando a los diodos, láseres económicos. Como estos láseres económicos servían para hacer corte
coagulación y algunos aspectos de lo que hoy está en boga, que es la fotobiomodulación, empezaron a tener mayor desarrollo, mayor cantidad de fabricantes, llegaron, como digo yo, los orientales, y hoy tenemos infinidades de marcas y equipos de láser de diodo, como vos bien decís, de una longitud o multilongitudes de onda. Los láseres de una longitud de onda es como si hablamos de los autos de V8 naftas de hace 20 años atrás. Los láseres hoy tienen que ser, en su potencial, multilongitudes de onda y combinables, porque esa sinergia de las longitudes de onda es lo que le va a dar un efecto tanto quirúrgico como terapéutico mucho más específico, con un tratamiento mucho más predecible. O sea, te hago una pregunta porque, bueno, yo conozco el tema, pero quien está mirando por ahí no conoce. ¿Qué significa que tenga una longitud de onda de un color rojo o un color azul? Muy bien. Porque hablamos hoy colores rojos, azul, infrarrojos. ¿Para qué me sirve cada uno de esos? Fácil y sencillo. Lo que es visible al ojo humano, llámese azul, llámese rojo, se queda en la superficie. No penetra de ningún tipo de tejido más de 0.4 a 0.5 centímetros, es decir, medio centímetro. Medio centímetro. Ahora, todo lo que es infrarrojo, que lo vamos a ver con un celular o a través de una cámara fotográfica, tiene un poder de penetración de 4 hasta 10 centímetros. Apá, Ese es el secreto. Por eso muchas veces decimos, hacemos fotobiomodulación con un láser rojo. ¿Qué tipo de fotobiomodulación? Superficial. No podemos descontracturar un músculo macetero de una articulación temporomandibular o fotobiomodular la interfase hueso-implante para que mejore la cantidad y calidad de hueso. Con un láser visible necesito un láser infrarrojo. Por eso esa múltiple combinación de longitudes de onda es lo que te va a permitir trabajar en simultáneo superficie y profundidad. Ahora que más o menos empezaste a aclarar un poco el panorama, ¿qué me trajiste de nuevo? Porque realmente la gente pregunta, ¿qué es ese dispositivo? ¿Qué es ese dispositivo? ¿Para qué sirve este dispositivo? Y yo creo que es algo único porque es un dispositivo, tengo la suerte de tener uno y lo utilizo con mis pacientes para hacer infinidades de cosas, pero quiero que lo comentes vos, por favor. 3 minutos para hablar de dispositivo. Hablamos de láseres. Los láseres cuestan en el mercado, ya que te gusta hablar de números, entre 8 y 15 mil dólares. Es que al odontólogo le gusta. Sí, le encanta. Y yo soy odontólogo, ¿eh? Me encantan los números también. Entre 8 y 15 mil dólares. Entonces empieza a surgir en el mercado los LED. ¿Qué diferencia tiene un LED con un láser? Simplemente la coherencia temporoespacial. No se juega ni la longitud de onda ni la potencia. Eso es innegociable tanto en un láser como en un LED. Entonces, como al odontólogo le gusta hablar de números y el odontólogo, me incluyo, no le gusta gastar, tratamos de conseguir es así. Los láseres más económicos. Y a veces los láseres más económicos no son los más efectivos. Por eso es importante saber para qué yo voy a necesitar un láser y qué tipo de láser voy a usar. Dentro de esos láseres, nosotros hemos formado parte de este desarrollo que tiene su origen en Alemania, que se llama un DIM, dispositivo múltiple de 4 longitudes de onda. ¿Por qué múltiple? Yo tengo una fundación que se llama Luz para el Mundo, donde creamos y desarrollamos un protocolo preventivo para aquellos pacientes oncológicos que tienen o tienen que pasar por unas sesiones de quimio o radioterapia. Para. Te voy a detener ahí. A ver. ¿Qué significa un protocolo preventivo? Cuando estamos hablando de un nene de 3, 4 años. O un bebé. O un bebé mismo. O un adulto. O un adulto que necesita una terapia, una quimioterapia o una radioterapia. ¿Para qué sirve esto? Si yo le aplico en una ventana terapéutica 24 horas antes que él realice su quimio radioterapia y 24 horas después una combinación de longitudes de onda, como veníamos hablando, roja e infrarroja, nosotros logramos en una investigación de hace 3 años atrás a la fecha un 98,9% cero aparición de mucositis oral. Para. Ahora, vos entonces haces magia. No, yo no hago la magia. La magia la hace la mitocondria cuando recibe la luz y transforma su célula ácida en una célula alcalina, sobre todo en una erosión que hay a nivel de la mucosa. Perfecto, yo quería que digas eso, porque muchas personas le dicen, pero ustedes son magos, ¿cómo pueden hacer? Cuando realmente ven la efectividad del equipo en los nenes que previamente perdían mucho peso, desgraciadamente otros fallecían porque no podían comer, hablando literalmente. No, y yo tengo pacientes que los han dormido para que transiten su mucositis, los duermen como
como un paciente, decir, lo duermen 3 o 4 días y luego una locura, con alimentación parenteral. Y esto mi pregunta es, este equipo que vos estás trayendo... Este es un equipo que se enchufa, se carga y dura 90 aplicaciones, lo llevan en el bolsillo las enfermeras o los odontólogos. O sea, mi pregunta, este equipo, yo lo llevo para cualquier lado. A donde vos quieras. A donde yo quiera. ¿Y necesita que sea el odontólogo específicamente quien lo aplique? No, porque son dispositivos de clase 1. Ah, ok. Es importante entender la clasificación de los LED y los láseres a nivel internacional. Dispositivos clase 1, si quisiéramos, por la irradiancia y por la itinerancia que nosotros tenemos hacia el ojo, se pueden utilizar si quisiéramos sin lentes. Lo aconsejable es siempre utilizarlos con lentes. Uh-huh. Esto es simple y sencillo. Acá tenemos tiempo para que lo pueda manejar una enfermera. Tenemos el botón para encenderlo, el tiempo y la potencia. O sea, vos manejando el tiempo y Sí. potencia con un protocolo establecido, si vos no podés ir porque en ese momento, el día que vos tenías que ir a... El papá se lo pone al nene, la enfermera se la así, pone al así. nene, y si estoy atendiendo a otro paciente, el paciente se queda con esto puesto en la boca. Este dispositivo es el único dispositivo en el mundo que emite hasta 3.6 vatios. 1 watt en la parte superior, 1 watt en la parte inferior y 1.6 vatios en la parte que sería el frente. Te freno un cachito, Pregunte. porque lo sabemos nosotros, pero ¿qué significa que emita 3.6 vatios? Que emita... ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la potencia del equipo? Lo más importante para tratar un tejido es potencia, fluencia y densidad de potencia por centímetro cuadrado a tratar. Ahí le quemaste la cabeza a todo. Bueno, es que ese es el secreto. Todos nos compramos un láser, apretamos un botón de un fabricante y esperamos milagros. Si no estudiamos, si no aprendemos y si no conocemos el equipo y los dispositivos con los que trabajamos, los resultados no siempre van a ser específicos. A eso quería llegar, porque todo el mundo nos pregunta cuál es el mejor láser, qué láser compro, pero si no hay capacitación... Te lo dije hace 10 minutos atrás. Cada vez va a haber mayor cantidad de dispositivos, cada vez va a haber mayor cantidad de oferta de dispositivos. Y cada casa comercial, cada fabricante y cada vendedor va a hablar maravillas de su dispositivo. Ahora, ¿cuáles son los alcances y las limitaciones de cada aparato de láser? Eso es lo que tenemos que conocer como profesionales para tener un tratamiento y un resultado exitoso. Acá mezclamos longitudes de onda. Roja e infrarroja, roja e infrarroja. Perfecto. Simulemos una cavidad oral. ¿Ok? Fijémonos la irradiancia que esto tiene. Y o sea, va para toda la boca. Va para toda la boca. Bien. Y si trabajamos el ultravioleta junto con el azul, descontamino toda la cavidad oral. Y ahí te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué ultravioleta? Si Muy ultravioleta bien. no era que no tendría que haber ningún ser humano alrededor de una longitud de onda ultravioleta. ¿Por qué? Sin embargo, curábamos el COVID antes de entrar a trabajar en el consultorio con luz ultravioleta 30 minutos antes de ingresar. El tema de la ultravioleta es que se divide en 3 rangos, A, B y C. La que afecta el ADN mensajero y puede alterar su funcionamiento es la que está en el rango de los 200 a 240 nanómetros. La VC, que es la que está en el rango de los 350 a 380 nanómetros, es fantástica para matar todo tipo de virus, esporas, bacterias. O sea que vos me estás diciendo que con estas 2 paletas, con una mato... Con una yo descontamino la boca, en el guna, en un paciente con osteonecrosis o radio de maxilares, en un paciente previo a hacer una cirugía, vos que sos un gran y eximio cirujano, y a colocar implantes. Hay un estudio, porque todo esto si no tiene estudios no sirve, que avala que la utilización de la luz ultravioleta sobre un implante sacado de su blister esterilizado antes de ser colocado en el hueso favorece a que el osteoblasto tenga una mejor desintegración. Es verdad. Ah, bien, lo conocías. Lo conocía. ¿Y para qué utilizo esto? Esto lo utilizo para preventivo de mucositis, para dolor. Yo tengo un trismus, trabajo en la parte posterior de mi pterigodeo interno, quiero acelerar los tratamientos de ortodoncia para mejorar esa velocidad de la aceleración del movimiento, o lo puedo utilizar también para mejorar mi osseointegración en tu caso, para que tenga mejor cantidad y calidad de hueso en esa interfase hueso-implante. Y muchas cosas más. Profundicemos un cachito más. ¿Por qué la luz roja acelera esos procesos? ¿Qué No. es lo que...? Ah, ok. Hablamos recién que la roja se me queda en la superficie y que la infrarroja, que es la que Por no eso, se ve, va en profundidad. Se entiende, ¿no?
Esta combinación es perfecta. Si él hace una cirugía, con la luz roja mejoro la reparación de los tejidos blandos y con la luz infrarroja es con la cual voy a llegar a la interfase hueso-implante. Lo mismo ocurre en la ortodoncia. Esa molestia o inflamación del ligamento periodontal por el movimiento lo va a hacer la luz roja, mientras que la infrarroja va a trabajar en ese rankel, reabsorción, neoformación. Perfecto, Martiniano. Y hablando de... El odontólogo le encanta hablar de precios, porque es lo primero que te va a preguntar. Un equipo de esto en el rango de... ¿Qué precio? Un equipo de esto en nuestro país oscila entre los 1.700 y 1.800 dólares. Perfecto. Creo que para lo que sumamente accesible para lo que es la fotobiomodulación. Incluso no solamente para profesionales, que creo que bueno, ahora está específicamente para profesionales. Pero calculo que el día de mañana también se va a poder... Los hospitales están trabajando mucho en investigación y en adquirir este tipo de dispositivos, sobre todo aquellas áreas oncológicas, porque encuentran una terapia, una alternativa fantástica para que ese paciente no tenga que seguir internado, pueda llegar a su casa, tenga menos dolor. Y hay ya varios hospitales en nuestro país y otros países que están empezando a utilizar esto para trabajarlo con sus pacientes, porque una cosa es el paciente ambulatorio y otra cosa es el paciente que está internado. Tal cual. ¿Okay? Martiniano, si te quieren venir a ver a la Expoden, a que les expliques esta y otras longitudes de onda que están en el mercado y que les expliques la interacción láser-tejido, ¿a dónde te pueden ver? Hoy ya en un ratito me voy. Y mañana voy a estar desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. O sea, mañana es sábado. Sábado, el último día, bien, en el stand de Modo Láser. Modo Láser. Martiniano, gracias por esta charla, por desasnar muchas cosas que mucha gente pregunta y dice esto es mentira, no sé, no es así. Pero bueno, nada, un profesional con más de 35 años de experiencia en el campo del láser. Bueno, qué mejor que lo expliques vos. No, gracias por la invitación, gracias por estos espacios que son fundamentales para esta tecnología que hoy está en auge, pero que nos costó muchos años llegar a donde estamos llegando y que todo el mundo lo empiece a usar. Así que, eximio usuario de la tecnología también e investigador, así que gracias por tu tiempo. Vamos a la pausa y en un ratito volvemos. Seguimos en el segundo bloque de este apasionante programa y en este caso alguien muy especial, un amigo de la casa también y como les dije, todo lo que es innovación y tecnología. Me acuerdo hace algunos años atrás donde teníamos que tomar las impresiones, mandar al laboratorio. Hoy ya eso casi en mi práctica privada está caduco, y quien es el que me introdujo hace más de 3 años en todo lo que es el diseño 3D, la impresión y todo eso es el doctor Rudy Ciscati. Rudy, gracias por estar acá. Un placer, la verdad que gracias por la invitación. Realmente, primero, bueno, el que te escucha dice, ¿de dónde es Rudy? Yo soy de Brasil, pero ya me considero casi argentino. ¿Hace cuánto que estás acá? Estoy hace 20 años en Argentina, en Corrientes capital, así que ya soy casi correntino, pero sí, hace 20 años que estoy en Argentina. Bien, Rudy, Corrientes capital, muy bien. Te hago una pregunta. A mí me costó mucho, ¿sí? Incorporar la tecnología CAD/CAM a mi consultorio. Vos me ayudaste un montón, gracias a tu expertise. Hoy nuestro consultorio prácticamente está todo digitalizado. Esto es un camino donde hay que recorrer una curva de aprendizaje y en base a eso uno tiene que asesorarse y ver a ver para dónde va. Mi pregunta es la siguiente, Rudy, la primera pregunta es, ¿cómo arrancaste vos? ¿Cómo fueron tus inicios? Yo empecé hace 12 años en ese mundo del digital. Empecé con un equipo chairside, ¿sí? Un escáner intraoral con una fresadora. Después fui cambiando a otros modelos más nuevos, pero empecé hace 12 años con ese primer equipo.
Y después fui agregando escáner de laboratorio, otras fresadoras más grandes, pero que arranqué en el mundo digital fue Hace 12 años con un escáner. Mira, yo tuve un escáner ahora tengo otro tipo de escáner. Tuve un escáner en el cual yo estaba enojado porque no me escaneaba y después me di cuenta que el error era mío cuando lo probaste vos y en 5 minutos me escaneaste una boca. ¿Qué diferencia hay entre los escáneres de hace 4 o 5 años, que fueron como si fuese la primera generación, después me corregirás, a los escáneres de hoy? Bueno, primero que en realidad los primeros escáneres eran blanco y negro, hacían capturas como por fotos, no eran como los de hoy en día a color, que parece más una filmación o como un video, pero eran mucho más lentos. Y después, bueno, fue avanzando toda la tecnología, pero también tenemos que tener en cuenta que hace 5 o 6 años atrás, con esos primeros escáneres, también teníamos las computadoras que eran lo mejor en ese momento. Y comparamos computadoras de 5 o 6 años atrás con computadoras de hoy en día, hay una evolución muy grande. Así que o sea que lo que más evolucionó más allá del escáner son los software, eso es lo que vos me querés decir. Los software y las computadoras que están... son mucho más potentes de lo que hace... Son más potentes que las computadoras de hace 5 o 6 años atrás. Te hago una pregunta, si yo pongo un escáner de hace 5 años atrás con una computadora de hoy en día potente, ¿me va a escanear igual, menos, más rápido? Porque el odontólogo lo que quiere es que le escanee rápido, preciso y listo, y que el paciente se vaya. Sí, un escáner en realidad de hace un tiempo atrás, por ahí vas a tener limitaciones en el software, menos herramientas, menos opciones de cómo escanear, pero influye mucho que sea una computadora con una buena placa de video, una computadora de última generación. O sea que se tienen que asesorar bastante. El mismo escáner en una computadora vieja y en una computadora de última generación, el mismo escáner puede tener comportamientos distintos. O sea, puede estar lento en una computadora más antigua y funcionar con mucha velocidad en una computadora nueva con buena configuración. Ahora, no sé si se dan cuenta de que no solamente tenés que saber de escáner, sino tenés que saber un poco de computadoras, ¿no? También, o sea, sí, es así. Exacto, así es. Me acuerdo que cuando compré el último escáner le pregunté a Rudy, me asesoré muy bien y hoy tengo, gracias a Dios, me corre muy bien el escaneo porque tengo una computadora que está bastante sobrada y eso me da la pauta de poder escanear un paciente, otro paciente sin que se me trabe. Bueno, también está la técnica para escanear. Uno cuando empieza con los primeros escaneos te lleva mucho más tiempo, querés mirar la boca del paciente y con esa... es como cuando aprendemos a manejar, viste que al principio ponemos primera y tenemos que mirar en dónde ponemos primera, segunda. Claro, te vas familiarizando con el escáner y te va saliendo de forma más automática. Después ya no mirás más la boca del paciente, ya mirás directamente la pantalla de la computadora y como que todo fluye más fácil y como que le agarras la mano y escaneas más rápido, pero también porque tiene su curva de aprendizaje, ¿sí? Depende mucho de la computadora, de un buen escáner, pero esa curva de aprendizaje, familiarizarse con el escáner y no tener que mirar la boca del paciente, vas mirando directamente la pantalla o sea, fluye más fácil. Te hago una pregunta. Viene el paciente, se sienta en el sillón odontológico, vos lo empezás a escanear, nunca probaste un escáner, nunca. ¿Cuánto tiempo podés estar una persona que nunca usó un escáner, nunca, en escanear a un paciente que la boca entera hoy, con las computadoras que hay hoy y los escáneres que hay hoy? ¿Cuánto puede estar? Sin saber nada. Y puede estar 10, 15 minutos. O más también, 20 minutos puede ser. Porque si hay el primer contacto, la primera vez que está por escanear algo, le va a costar primero entender el programa del escáner, cómo cargar los datos, cómo empezar a escanear. Pero los primeros escaneos cuestan, sí, porque uno quiere ver dónde está apuntando con el escáner y en la pantalla no estás viendo lo mismo que estás viendo en la boca. Rudy, ¿cuánto tardás vos en escanear una boca entera? Depende. ¿Cuánto tardás? No, o sea, aproximadamente. Hoy en día te puede llevar a escanear un arco completo, no sé, 1 minuto y medio, 3 minutos como mucho, no sé. Perdón que lo voy a corregir. Él escanea bocas enteras en 2 minutos cómodo, porque lo conozco y le he tomado tiempo. Pero más allá de eso,
sé que no es la velocidad, sino también es la calidad. Más allá de eso, esa es la primer parte de la digitalización. La segunda parte es transcribir el STL, o sea, el archivo del escaneo, a la computadora que vas a empezar a diseñar. Exacto. Que ahí empieza todo un mundo muy grande. Hay mucha información ahí. Que hay demasiada información, hay muchos programas, vos manejás uno muy particular que te permite hacer muchas cosas. Comentame brevemente así un poco, más allá de que sé que das muchos cursos, que ahora después te voy a preguntar, de diseño digital, pero comentame brevemente, a ver, yo sé que hay 3 niveles, etcétera, pero ¿cómo alguien puede aprender a diseñar? Bueno, primero hay que entender que el escáner es solo para adquirir los datos, ¿sí? Escanear el paciente y sacamos ese archivo del escáner y llevamos a un software de diseño. Nosotros usamos el software Exocad, soy formador oficial de Exocad. Y aclaro que hay una 10 en el país. 6, perdón, en el país oficiales de Exocad. Bien. Llevamos ese archivo que sacamos del escáner, llevamos al software de Exocad y ahí tenemos un mundo de herramientas, ¿sí? Que te da la posibilidad de diseñar cualquier tipo de prótesis, desde una carilla, una corona, una incrustación, puentes, híbridas, férulas, atornilladas, barras, o sea, todos los tipos de diseño de prótesis es posible hacer con el software, ¿sí? Pero arrancamos originalmente con el software, con el archivo que escaneamos. Llevamos al programa y ahí empezamos a diseñar el tipo de prótesis que necesitamos. Bien. Y para eso tenés que primero arrancar con un nivel inicial, después seguir con un nivel medio. ¿El nivel medio qué sería? Mira, el tema también tiene su curva de aprendizaje, ¿sí? Te tenés que familiarizar con el software, aprender a usar las herramientas, las funciones, y el tema de los niveles es como que uno se va familiarizando y conociendo el paso a paso del diseño y vas a ir aumentando el nivel de complejidad de los diseños, ¿sí? Un nivel inicial. No es lo mismo una corona que un puente de 6 piezas o que toda una arcada completa. Una arcada completa o con encía o sin encía, o sea, va aumentando el nivel de complejidad del diseño y para eso, cuanto más complejo el diseño, necesitamos más herramientas. Obvio. Y si en un nivel inicial te muestro todas las herramientas que hay, o sea, no vas a sacar provecho, te vas a olvidar enseguida porque es mucha información de golpe. Bien, así es paulatino. Por niveles, sí. Bien, ahora, vos ya aprendiste a diseñar, ya dijiste listo, ya escaneo, ya diseño, pero otra gran parte es la otra parte del CAM, ¿sí? Que es la parte de la impresión o el fresado. Exacto. Porque uno dice, listo, yo imprimo y ya está todo bien. ¿Es así? Bueno, una vez que tenemos nuestro diseño listo de una restauración, tenemos la opción de fresarla o imprimirla. Terminamos nuestro diseño y lo que el software nos genera es un STL, un archivo que es reconocido por la impresora o por la fresadora. Pero la fresadora no es que coloco ese archivo, le doy play y ya me fresa o me imprime con la impresora. Tiene un CAM, que es un software específico de esa máquina, de la fresadora o de la impresora, y tenemos que colocar ese archivo dentro del CAM por ejemplo, si vamos a imprimir una corona que diseñamos, llevamos ese archivo al CAM de la impresora y ahí tenemos que primero posicionar, buscar la posición correcta para que se imprima. Después tenemos que agregar soportes. Y esos soportes, de acuerdo a la impresión, tiene que ser más, menos. Pero más allá de eso, vos haces todo eso, por ejemplo, decís ponés el OK. Pero después uno dice, bueno, uno agarra la impresión y va directamente a la boca. Y sabemos muy bien que eso no es así, que lleva un curado. Un post-procesado, ¿sí? Después que está terminada la impresión 3D, tiene todo un proceso de terminación. Primero eliminar el residuo de resina que no hace parte del archivo, que no polimerizó, que viene, como que vos le sacás esa corona dentro de la resina y viene con toda una capa que no polimerizó, hay que limpiarla completa. Primero, yo lo saco lleno de resina que se chorrea. Esa resina la tengo que volcar en el coso, en el recipiente. Y después, ¿qué le hago? ¿Cómo la limpio? ¿Con agua? Hay que limpiarla, ¿sí? ¿Le pongo agua para limpiarla? Cada resina tiene su indicación del fabricante, ¿sí? Pero lo que hacemos es limpiarla a veces con agua tibia
puede usarse alcohol en muy poco tiempo. Eh, Vos le sacaste esa capa. hay que limpiar la capa de resina que no se polimeriza. Le sacaste la capa. ¿Y ahora qué haces? Después hay que polimerizar, después hay que maquillar y glasear. Tiene todo ese proceso que ya es manual, que ya depende de la mano del técnico, de la habilidad del técnico que va a caracterizar esa pieza. Y recién de ahí va a la boca. Si es sobre implante, lo cementás el T-base, y si no es sobre implante o monofásico, se va cementado, solo con el maquillaje y el glaseado ya está listo para ir a la boca. Lo mismo, hay muchas, la gente dice, bueno, ¿qué material utilizás vos para una restauración definitiva después de haber colocado implantes, monobloque, por ejemplo? Sabemos que hay varios. ¿Vos qué recomendás? Hay varias opciones. Puede ser una restauración impresa con resina de carga cerámica, que hoy en día hay un montón de variedades, hay un montón de opciones en el mercado, pues, pero puede ser una resina impresa con carga cerámica. Puede ser una restauración fresada. Esa resina impresa, perdón, vuelvo de vuelta, es con la impresora. Con impresora 3D. Perfecto, bien, uno por un lado, bien. Esa es una opción. Sí. Después tenemos la opción de hacer esa restauración. Pero eso no lo dejábamos de manera provisional. Hoy ya hay materiales que ya me permiten. Hoy hay materiales, hay resinas que evolucionaron un montón y están indicadas para restauraciones definitivas. ¿Pero qué te dura? ¿Un año? ¿Cuánto te duran? Mira, hay tipos de resinas con carga cerámica que vienen haciendo seguimientos clínicos a más de 4 o 5 años. Ah, bueno, ya ahí cambia la cosa. Hay una duración mucho, o sea, nos vamos a comparar con una porcelana que está 20 años en boca, pero hay resinas de carga cerámica que tienen una muy buena duración. Y cuando hablas de fresado hoy, ¿qué recomendás para fresar de manera definitiva? ¿Qué material? También hay varias opciones, ¿sí? Podemos hacerlo en PMMA, que es como una resina acrílica mejorada. Uh-huh. Es un material muy estético. Depende mucho del diseño de la restauración, si es un puente, que no tengamos tramos largos de póntico con extensiones largas para hacer palanca, que puede llegar a fracturar. Pero depende mucho de la cantidad de pilares que tengamos y los tramos que tengamos como póntico, ¿sí? Bien. Y el espesor de la restauración. Pero es una buena opción el PMA fresado. Y esto que dice, no, yo quiero lo mejor. Me hablaron de una porcelana que no tiene metal, etcétera, que es lo mejor. También está la opción de hacerlo en circonio. Por ahí el circonio monolítico tiene sus ventajas y sus desventajas, y tampoco es para todos los pacientes, ¿sí? A un paciente que tiene A un paciente bruxómano. Un paciente bruxómano que por ejemplo tiene implantes arriba y abajo. ¿Vos le pondrías circonio que es extremadamente duro con circonio que es extremadamente duro? No, ahí tenemos que buscar otra opción. Es muy rígido. Si un paciente tiene los dos maxilares con implantes, tratamos de colocar un maxilar que podría ser circonio, podría ser porcelana, y otro maxilar, el otro maxilar, el antagonista, con un material más blando que nos sirva de amortiguador, que amortigue. Que amortigue esas Creo que la idea un poco de todo esto es la biomecánica, ¿o no, Rudy? Así es. O sea, si vos no tenés en cuenta la biomecánica de cada paciente en particular, y muy probablemente se empiecen a romper restauraciones por más bien hechas que estén. O rompe la restauración, o rompe el implante, o empieza con problemas en la articulación. O sea, algo tiene que... O sea, algo se va a romper. No sabemos qué, pero algo se va a romper. Rudy, la verdad es que nada, te agradezco haber estado acá en este bloque. Para Gracias. mí sos un amigo desde ya, y para mí hoy sos, siempre lo digo, sos el referente de diseño digital monobloque, por lo menos acá en la Argentina. Sé que arrancaste, y te voy a preguntar, mi última pregunta es ¿cómo arrancaste con esta implantología monobloque que al principio mirabas bastante desconfiado, me acuerdo, y hoy ya creo que ya en porcentaje estás más volcado al monobloque que al bifásico? Sí, al comienzo como que me costó aceptar la idea por falta de conocimiento, por no conocer, por no ver los casos clínicos.
Y nada, uno viene pensando como en la implantología bifásica, de no tener nada cementado, querés atornillar todo. Y después me voy dando cuenta que con los casos clínicos que vamos haciendo y veo los resultados y no puedo ir contra el resultado clínico. Y la verdad que hoy en día vengo haciendo, no sé, más del 80% de los implantes que hago son monofásicos. En tu práctica diaria. En la práctica diaria. Y cada vez me siento más seguro y más confiado de seguir haciendo esa implantología, sí. O sea, lo que todos hablamos, estás todavía haciendo esa curva, ¿sí? No de aprendizaje, porque ya creo que ya sos un eximio implantólogo de la filosofía monobloque, pero sí yo creo que en la colocación de los implantes estás terminando de cerrar esa gran curva que a muchos les lleva más tiempo, otros menos. Como siempre digo, adaptar tus casos, en mi caso, de una implantología bifásica a un 100% una implantología monofásica, uno tiene que cambiar el chip. Y me acuerdo cuando me dijiste, Mariano, mirá, levanté esa férula y mirá cómo están las encías, no lo puedo creer. Sí, es algo que tuve que vivir, que ver personalmente para creer. Y nada, cada vez que hacemos un caso nuevo pasa lo mismo. O sea, es increíble cómo se mantiene tan saludable esas encías con las restauraciones cementadas, que es lo que los que venimos del bifásico no podemos creer mientras no vemos eso en vivo. No, es tremendo. Pero como siempre decimos, ver para creer. Rudy, amigo, gracias por estar en este módulo. Si vienen acá a la expo, al stand de Biofix, y te ven a vos, ¿qué es lo que le vas a decir a los odontólogos que quieren aprender toda la parte digital, la parte de colocación de implantes? Que pasen a conocer y nada, cualquier duda que tengan, que vengan, que nos pregunten. Estamos a disposición para sacar cualquier duda que tengan y para ayudarlos en lo que sea posible. Gracias. A vos, gracias. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Con el tercer bloque o módulo de este programa. Estamos acá para todos aquellos que les gusta y hacen prótesis y bueno, tienen laboratorio o no tienen laboratorio. Hoy, como dijimos, la tecnología ha innovado tanto que ha cambiado radicalmente de hace unos años a la fecha, y me parece que ahora tenemos que presentar a alguien que realmente la tiene muy clara y muy atada, como Victoria de LabD, que nos acompaña acá. Gracias, Victoria, por estar. No, gracias a Mariano, a vos por darnos la oportunidad de contar un poco qué hacemos y cómo hacemos. Mi pregunta es la siguiente, la primera pregunta. Yo antes mandaba una impresión al laboratorio. Bien. ¿Sí? Y me traían una prótesis, pedía una prótesis o un cromo. ¿Qué diferencia hay entre esa impresión que yo mandaba física a las impresiones digitales? ¿O hay gente que no tiene escaneo y ustedes la digitalizan? ¿Cómo es el proceso? ¿Por qué cambió tanto? Bien, creo que cambió tanto porque nos vamos ayornando a lo que va saliendo en las innovaciones, que las innovaciones siempre traen mejoras en cuanto a la precisión. Lo que buscamos es brindar la mejor precisión a nuestros clientes. Obviamente que nosotros también en esto, nuestra misión es acompañar a nuestros clientes. Y sabemos que por ahí, si bien hoy en día hay un mercado muy amplio de lo que es los escáneres para digitalizarse, hay gente que no puede acceder. Entonces sí los acompañamos. Si nos siguen mandando impresiones, nosotros tenemos la posibilidad de digitalizarlo. O sea, yo te mando una impresión a vos y vos no hacés todo lo que se hacía antes del vaciado y tal. Vos tenés un escáner específicamente para esas impresiones y todo eso se digitaliza en el momento, ¿es así? Exactamente, se puede hacer directamente la impresión o se puede hacer el modelo de yeso y se digitaliza. Pero es una realidad que te digo que este año el 98% de nuestros clientes nos han mandado directamente digital. O sea, y eso a nosotros nos da una posibilidad de ofrecer un trabajo mucho mejor, de más superior, calidad. de más calidad, de más precisión, porque si bien hay gente que, bueno,
tiene muchos años de experiencia y tú puedes tomar bien una impresión, hay errores humanos porque somos humanos y el escáner eso no lo tiene. Entonces, yo voy a minimizar y también agilizar tiempo, porque llevar un modelo, ahorrar tiempo, ahorrar la logística, que muchas veces no lo pensamos. Yo estoy acá en Buenos Aires. Sí. Porque eso es lo que la gente se pregunta. ¿Cómo puede ser de que ustedes estén en Córdoba, yo en Buenos Aires, te mando un archivo y vos de mi archivo empezás a hacer toda la parte digital y de ahí me llega una encomienda a las 3, 4, 5 días y tengo la prótesis ahí? ¿Eso es factible hoy por toda esta parte de digitalización? Totalmente factible, de hecho trabajamos con profesionales de todo el país, la verdad que es un placer que para nosotros ver hasta dónde llegamos y como esto, la parte digital te permite ahorrarte un tramo, poder acceder a una tecnología que es muy buena, o creo yo que es muy buena lo que tenemos, o sea, la verdad que tratamos de siempre estar innovando y apostando a nuevas tecnologías para poder ofrecer a nuestros clientes la mejor solución. Y bueno. Mi pregunta es la siguiente, porque ya dijiste que la parte de digitalización y la impresión da precisión. Totalmente. Bien. Esto que es más o menos nuevo de que vamos a imprimir metal, ¿cómo es eso? Que imprimimos metal, porque siempre estábamos acostumbrados que eso se fresaba, el metal se fresaba y en base a eso empezamos a hacer las estructuras. Sí. Hoy hay impresoras de metal, no hay muchas, sé que no hay muchas acá en la Argentina, deben ser una de las pocas, pero ¿cómo hacen? ¿Cómo es el proceso brevemente para imprimir un metal? Bien, te ¿Y cuento, qué tipo de metal, no? Bueno, te cuento brevemente. Hoy en día hay varios metales que se pueden imprimir. Nuestra máquina la destinamos a cromo cobalto, que es lo que más se usa en la parte de la odontología. Y lo que nosotros, me gusta explicarlo como una resina, porque hoy en día muchos tienen impresora resina, en donde la luz láser solidifica, pero en vez de estar partiendo una resina líquida... Perdón, la luz láser. Sí. No, porque hoy estuvimos hablando de láser en bien. sí. La luz láser. La luz láser, claro, la luz láser que dispara y solidifica cuando hablamos de una resina líquida. En nuestro caso partimos un polvo de cromo cobalto que si lo ven es un polvo como si fuera un talco, pero es de cromo cobalto. ¿Y de qué colores? Como grisecito así. Bueno, acá tenemos una base, esto que ven acá es una base, la mitad de una base. Y como ven tiene soportes, la construcción es de abajo para arriba. Porque y tiene, se va haciendo capa por capa. Perfecto. Para que estimen una impresión de esto puede tener entre 400 a 600 capas. ¿Y cuánto tarda en hacer una impresión, por ejemplo, como esta que tenés ahí? Mira, un disco lleno, porque más o menos no varía, un disco por ahí de entre 60 a 80, tarda 4 horas y media, 5. Bien. Y cada vez que ustedes imprimen, imprimen todo en completo, ¿no? Calculo. Sí, exactamente. Creer, ¿no? Nosotros tenemos que maximizar sobre todo para el tema de los costos fijos que tenemos, de ponerla en puesta en marcha y consume nitrógeno, y el nitrógeno es un gas caro hoy en día. Entonces, bueno, tratamos de acomodar la producción para poner discos completos. La materia prima que utilizan acá se consigue, es difícil de conseguir. Sí, se consigue. La verdad que hoy en día hay muchos proveedores internacionales. Si bien acá, como vos decís, somos uno de los pocos, a nivel mundial hay mucho, porque es hacia dónde va, lo que hablábamos recién, ¿no? Cuando empezamos a charlar del tema, creo que la impresión 3D es indiscutible, que el mundo gira, o sea, está dirigido ahí. Hay cosas que pulir. Claro, como todas las tecnologías nuevas, son caminos y todo, pero la precisión que tiene una impresión versus un fresado y los costos no tienen comparación. O sea, es por eso que hoy vemos que hay, no puedo decir 1 millón de marcas de impresoras, pero cosa que antes veíamos al revés, había fresadoras, muchas, y poquitas impresoras, y ahora es al revés, todo va en la parte de adición, digamos. Exactamente, que la edición te permite respetar el diseño 100%. Es una cuestión de método productivo. Vos me dijiste que sabías muy bien el tema de sustractivo a aditivo, ¿no? En la sustracción tenés límites del eje de la fresa. Por más fresadora que sea excelente y buena, tenemos fresadora en el laboratorio, obviamente, porque es importante también poder ofrecer lo que el cliente está buscando. Y hacen cosas mixtas, por ejemplo, claro. Como vos me contaste, ¿por qué hacen fresado una parte y
impreso a otra parte? ¿Cuál sería el motivo? O sea, ¿qué beneficio tendría? Bueno, por ejemplo. Por ejemplo, puntualmente lo que estamos hablando de prótesis, que es algo que por ahí muchos refutan de decir, bueno, pero las conexiones cuando les imprimís son muy rugosas o algo así. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Hacemos un método que combina la impresión con el fresado. Las conexiones, o sea, se sobredimensiona la parte de la conexión. Perfecto. Entonces se imprime en el plato y luego por un eje de palpador automático detecta dónde está la pieza y pule la conexión. Para tener lo mejor de los dos mundos y poder ofrecerle al cliente un trabajo con las virtudes de la impresión y la virtud del fresado. Eso es para la parte de prótesis, pero después tenemos productos como lo que es ortodoncia, que te comentaba que es una línea bastante nueva que estamos teniendo y que estamos teniendo muy buenas repercusiones porque viene a cambiar un flujo de trabajo, no solamente en el laboratorio, sino que en el consultorio. Ahora, perdóname, yo no soy ortodoncista, alguna vez he colocado un disyuntor mandibular, pero realmente veo el acabado, ¿sí? Que es lo que me llamó la atención cuando lo vi. Que tiene un acabado muchísimo más liso, suave. ¿Esto está impreso? Lo que está impreso son las bandas. Las bandas están impresas y luego, obviamente, hacemos un pulido y está soldado láser. Esa también es la diferencia que podés ver. La banda se suelda mediante un láser. El láser está en todos lados. Sí, somos pro láser y pro impresión 3D. Muy bien. Y buscamos eso, buscamos, como te digo, ¿no? Verlo al este rosca más. Y esto, por ejemplo, las bandas, en el caso de las bandas, nosotros siempre, digamos, hasta que lanzamos estos, los ortodoncistas tenían que citar al cliente de poner separadores, que se separen, después calzar la banda, un trabajo bastante manual que les lleva tiempo. Nosotros con esto permitimos ahorrar tiempo de consultorio y eso significa una mejor experiencia del cliente. Y calza perfecto, o sea, listo. Y no lo digo yo, sino que tenemos un ortodoncista en nuestro equipo que hace la parte clínica y también laboratorial y que tenemos la experiencia directa. O sea, usted tiene el feedback directo con el odontólogo y la verdad que es algo que realmente nos dicen que les ha cambiado la forma de trabajar. Porque imagínate, aquí estamos viendo un disyuntor con microimplantes para un paciente grande, para disyuntar en un paciente grande. Pero cuando estamos hablando de un niño que tiene 5 años... Que tenés que hacer esto. A la cuarta vez el nene se cansó, no lo agarraste más. Exactamente. Hoy en día llega el disyuntor, sacan y tengo videos de que hacen tac, listo, ponen, listo, andate a tu casa. Lo que hace la tecnología. Lo que hace la tecnología. Te hago una pregunta que me llamó poderosamente la atención. ¿Qué es esto? Bueno, esto es un material nuevo con el que estamos investigando. Ya la tenemos a la máquina, obviamente, pero estamos viendo para poder hacer aparatos impresos en nylon. Nylon biocompatible, nylon 12. Lo que permite es hacer aparatos, como podés ver, tiene flexibilidad. Sí, y no se rompe. No se rompe y es un poco más amistoso, no está en aparatos. Lo que tratamos de hacer es buscar también, mejorar la experiencia del cliente final, que es para el odontólogo, ¿no? Del paciente. ¿Esto qué sería? O sea, ¿para qué estaría indicado? Es biofuncional, como un clamp. Es una placa biofuncional. Exactamente. Perfecto. Bien. Estamos con ese mismo material, estamos desarrollando placas para el ronquido, placas para disyunciones, obviamente no como un disyuntor convencional, pero para otro tipo de disyunciones más leves. Así que bueno, es lo que se viene. Es lo que se viene. Como decimos, impresión 3D es lo que se viene. El insumo es también en polvo, así que vamos y te hago una pregunta, y es una de las últimas preguntas que te voy a hacer. ¿Cuánto tardaron ustedes en digitalizarse y adaptarse a esta tecnología? Aproximadamente. Es que nosotros nacimos digitales. Ya digitales. Digitales. La visión está clara, o sea, y la visión es... Se fueron directamente a la Nosotros digitales. Yo cuando nació la ortodoncia vino una persona a decirme que necesitaba un laboratorio que haga. Y yo le dije, yo lo desarrollo la ortodoncia, le digo, pero la única condición es que sea 100% digital. Si no, no lo hago. Y así le dimos vueltas a llegar a esto. Porque la verdad que no quiero salir de eso. Lo felicito porque digitalizar todo un laboratorio cuesta, además de mucha plata, cuesta capacitación, tiempo. Totalmente. Y la verdad es que mucha gente no está dispuesta, así que eso es algo que hay que felicitar, porque realmente
la parte profesional hace que todo esto tenga sus réditos, no solamente económico, sino Sí. eso se traspasa a los pacientes, a los odontólogos y a ustedes. Sí. Victoria, si quieren asesorarse acá en la expo, ¿a dónde tienen que ir? Nos tenemos un stand propio, así que los invito al stand 116, que está al frente de BioFix. Acá, BioFix, estamos de vecinos, así que los invito a los que quieran venir y bueno, y conocer la tecnología. De última, no está mal ver qué hay. Ya les voy a mandar alguna impresión para que me hagan algo. Gracias con mucho por estar gusto, acá. muchas gracias por invitarnos. Muchísimas gracias. Gracias.